Bueno, arranquemos directamente con este análisis. Hoy vamos a rastrear cómo una serie de traumas fundacionales y profundos cambios demográficos dieron a luz a las estructuras políticas y culturales de la Argentina moderna. O sea, es verdaderamente fascinante observar cómo eventos tan crudos, decisiones que se tomaron hace casi 500 años, siguen moldeando de manera absolutamente ineludible la realidad contemporánea. Es literalmente la raíz de los conflictos y pasiones de toda una nación. Para organizarnos, este recorrido se divide en 4 grandes fases. Primero, los violentos orígenes coloniales. Segundo, forjando una literatura nacional. Tercero, el colapso agroexportador. Y cuarto, políticas de masas y democracia. Avancemos. Y para tener una base cronológica clara, vamos a dar unos saltos históricos gigantescos. Empezamos en 1527 con la fundación del fuerte Sancti Spiritus. De ahí saltamos a la ola de modernización e inmigración de la década de 1890. Luego pasaremos a la devastadora crisis agroexportadora de los años 30, para culminar con el ascenso del peronismo en 1945. Sección 1. Los violentos orígenes coloniales. Al adentrarnos en esta primera fase, nos topamos con un mito de origen verdaderamente visceral. Tenemos este relato horripilante de primera mano de Ulrico Schmidl, un mercenario alemán que documentó los primerísimos días de la conquista en Buenos Aires allá por 1536. Él escribe: «Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ni ratas ni ratones. Todo tuvo que ser comido. Literalmente, inanición y canibalismo». Es un punto de partida brutal, ¿no? Define por completo ese tono de supervivencia extrema y desolación absoluta. Y claro, esto ilustra de manera brillante nuestra metáfora central, una especie de antropofagia, un canibalismo cultural. El idioma español, de manera figurada, consumió y devoró violentamente a los dialectos locales. Y como las poblaciones originarias no tenían sistemas de escritura propios, todas esas tradiciones orales indígenas fueron borradas casi por completo. Por eso, la historia temprana quedó registrada de manera exclusiva por clérigos y mercenarios extranjeros. Quedó un vacío tremendo, un inmenso silencio local. Para entender el peso de ese vacío literario, fíjense en las palabras del aclamado escritor del siglo XX, Juan José Saer. En El Entenado, él describe: «Éramos como hormigas en el centro de un desierto». Los escritores modernos sintieron esa necesidad urgente de mirar hacia atrás, de reimaginar esos paisajes crudos y vacíos para intentar darle sentido a ese silencio original que duró, imagínense, casi 3 siglos de dominación colonial. Sección 2. Forjando una literatura nacional. Acá vemos un quiebre, un cambio de paradigma total que transformó la identidad del país. El choque cultural a fines del siglo XIX es fascinante. Por un lado tenemos a la élite, aferrada a una tradición europea. Hablamos de una riqueza inmensa, importando estilos, buscando siempre esa estética refinada, muy afrancesada. Pero en el otro extremo irrumpe con muchísima fuerza lo popular gauchesco, las voces marginadas de la clase obrera del campo aportando una crudeza rural innegable. Y este gaucho, que había sido desplazado, se termina convirtiendo irónicamente en el máximo símbolo de autenticidad frente a esa élite. Y con la masiva llegada de europeos y la expansión de la educación pública gratuita, pasa algo genial. Nace el lunfardo. Esta jerga coloquial de la clase trabajadora de Buenos Aires fusionó un montón de dialectos inmigrantes, sobre todo españoles e italianos. Pero lo increíble es que no se quedó en las calles, entró de lleno en las revistas de consumo masivo, democratizando oficialmente la palabra escrita hasta convertirse en una piedra angular de la literatura moderna, un verdadero cambio de las reglas del juego. Todo este inmenso cambio demográfico y cultural nos obliga a plantearnos una pregunta clave que define lo que viene a continuación. ¿Cómo hace un país construido enteramente sobre la riqueza del campo para adaptarse a un mundo que de un día para el otro se vuelve moderno e industrializado? Pasar de exportar vacas y trigo a forjar un mercado interno robusto es un desafío estructural titánico. Sección 3. El colapso agroexportador. El punto de quiebre donde el viejo modelo ya no pudo sostener a la nación. Entrando en la década de 1930, el país sufre lo que el académico Waldo Ansaldi llama una crisis orgánica. A ver, esto no fue una simple recesión, fue una desconexión sociopolítica profundísima. La estructura económica estaba mutando a toda velocidad hacia la industrialización, pero las instituciones democráticas simplemente no representaban esa nueva realidad. El viejo sistema colapsó ante el nacimiento imparable de una enorme clase trabajadora industrial. Entonces se genera una fractura social peligrosísima, de esas que dividen a un país por décadas.
De un lado, las élites agroexportadoras, atrincheradas en su riqueza y poder recluido, tratando de congelar las fronteras sociales. Y del otro, irrumpen las masas industriales urbanas, millones de migrantes internos llenando la periferia de las ciudades, exigiendo con cada vez más fuerza representación política, derechos laborales, un lugar en la mesa. Sección 4. Políticas de masas y democracia. Así llegamos al intento de organizar a una sociedad profundamente dividida. Si analizamos de forma totalmente imparcial cómo se intentó llenar este vacío representativo, podemos ver tres grandes bloques. Primero, el yrigoyenismo, que funcionó como un movimiento atrapatodo, muy amplio, apoyado en la naciente clase media. Después el peronismo, que se cimentó directamente en esa clase trabajadora industrial con una estructura sumamente vertical y sindicalista. Y por último, las élites desplazadas, que al no tener los votos, solían recurrir a golpes militares mediante estructuras autoritarias y poder de veto. Básicamente, se consumían y reemplazaban unos a otros. Y para entender esta enorme inestabilidad del siglo XX, tenemos que hablar del pretorianismo. Esto es clave. Se refiere a ese papel intervencionista constante de los militares en la política. Trágicamente, al no haber instituciones civiles sólidas para resolver los conflictos de clase, las Fuerzas Armadas se convertían en el sustituto autoritario de una democracia funcional. Todo esto nos aterriza en una paradoja moderna tremenda. Por un lado, tenemos un logro histórico indiscutible, la estabilidad democrática ininterrumpida desde 1983. Pero al mismo tiempo, el sistema sobrevive en medio de un declive macroeconómico que parece no tener fin. Convive con niveles altísimos de pobreza estructural y, lo que duele más, con la pérdida de esa histórica movilidad social ascendente que alguna vez fue la gran promesa de la nación. Y para ir cerrando este análisis, nos queda flotando una gran provocación de cara al mañana. ¿Puede sobrevivir a largo plazo una identidad democrática robusta cuando el motor económico y social que la construyó sigue fracturándose? Nos hace pensar cómo aquel hambre metafórica, aquellos traumas crudos del origen, continúan, para bien o para mal, moldeando la resiliencia y el destino futuro de la identidad nacional.